Bien, y a propósito de la polémica decisión de Estados Unidos de revocar la visa de 13 funcionarios del gobierno, bueno, desde La Moneda rechazaron las acusaciones y convocaron al embajador Brandon Judd para que explique esta determinación. Queremos justamente profundizar respecto de este tema y vamos a tomar contacto con Jorge Tarud, ex embajador de Chile en China y que está muy al tanto justamente de los temas, las relaciones internacionales de nuestro país con el mundo. Bueno, Jorge, ya te vemos en pantalla. Hablamos del ex también parlamentario de nuestro país. Jorge, muy buenas noches en primer lugar y preguntarte de inmediato, esta decisión que se produce durante esta jornada y que se informa durante esta jornada, ¿qué significa para Chile? ¿Es una arremetida a todo lo que ha pasado durante este último tiempo con las relaciones entre Chile y Estados Unidos? Bueno, mira, nosotros tenemos una buena relación tanto con Estados Unidos como con la República Popular China. El problema es que el presidente Boris la ha deteriorado en forma realmente tremenda. Cuando él ha atacado en términos personales al presidente de Estados Unidos más de 8 veces, bueno, eso trae consecuencias, evidentemente. Y las estamos viendo, las consecuencias. Muchos jefes de Estado han criticado a Estados Unidos por la política de aranceles, pero no lo han hecho en términos personales hacia el presidente Trump, como lo ha hecho el presidente Boric. Entonces, evidentemente que no sé si él no se da cuenta de ello o bien sencillamente no le importa, pero hay consecuencias. Entonces, bueno, es una medida absolutamente inusual la que se ha hecho, ¿no es cierto?, de retirar la visa. Eso Estados Unidos lo ha hecho con personeros de Venezuela, de Irán, de otros países, pero es inusual que se haga con Chile. Y por lo tanto, bueno, yo espero que el embajador de los Estados Unidos dé una buena explicación. Ahora, retirarle las visas cuando en 19 días más ya no va a estar de ministro, bueno, yo creo que no tiene muchas consecuencias en todo caso. Ahora, lo que sí es que hay que recomponer la relación con Estados Unidos y yo confío en que el presidente electo, el presidente José Antonio Kast, lo va a hacer y también mantener una buena relación con China. Si esto se tiene que conversar, ¿no es cierto?, entre países amigos Mm. y Chile tiene que ver lo que es más conveniente para nosotros, para el país. Si se está hablando de cable submarino, ver cuál es mejor para nosotros, ver las condiciones, etcétera. Se tiene que examinar técnicamente. Pero Sí. claro, aquí hay una decisión política que se ha tomado, 19 días de que deje el poder Gabriel Boric. Mm. Pero bueno, esto tiene consecuencias, lo reitero. Al igual que, perdóname, pero en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Boris criticó a la Unión Europea. ¿Y por qué razón? Porque ellos van a reforzar su defensa, lo que es natural, ante un agresivo como Putin. Y él los critica. Entonces la verdad es que deja el gobierno, es que nos deja mal prácticamente con todo. Mm. Unión Europea, etcétera, nos deja mal con mucha gente. Por lo Jorge. tanto, la tarea del próximo gobierno Mm. va a ser recomponer las relaciones para que lleguen a su nivel normal Mm. de intercambio, ¿no es cierto?, de conversar las cosas. Así que bueno, quedan pocos días para que eso suceda. Jorge, ya voy a entrar a lo que va a ser el futuro, en lo que podría comenzar a partir del 11 de marzo, pero me quiero quedar puntualmente con una parte de tu respuesta que tiene que ver con esta situación que se ha señalado o se ha indicado que sería la causante de este retiro de visas, tanto para las autoridades como también para este funcionario del ministerio y para sus familias, porque se habla incluso hasta de las familias. Eh, pero me quiero quedar con un tema puntual.
y que tiene que ver con las advertencias. Em, Porque desde Estados Unidos, cuando el proyecto de este cable submarino que une al menos Valparaíso con Asia, eh, ya Estados Unidos ya había indicado que tenía ciertos resquemores con respecto a ese proyecto, a ese plan. Y pese a ello, se siguió insistiendo. Y aquí hay dos preguntas en una, podría decir. Eh, ¿Haber insistido fue un error? ¿Debería haberse analizado, debería haberse conversado, dialogado más? Y al mismo tiempo te pregunto, y hacer las dos preguntas en una, ¿corresponde que una nación será la mayor potencia del mundo, será la segunda, la tercera, la que sea, se quiera, quiera intervenir o quiera tratar de inmiscuirse en las decisiones que se tomen dentro de otra nación, que es un poco la defensa que ha hecho el mismo presidente Boric? Bueno, mira, en primer lugar, por supuesto que debió conversarse mayormente. Era un tema delicado y por lo tanto será todavía el actual gobierno el que tiene que dar las explicaciones de qué se conversó o si no se conversó. Ahora, que los países, sean potencias o no, intenten influenciar, te diré que es algo que es natural, que sucede siempre en diplomacia, tanto para la defensa, ¿no es cierto?, de empresas, etcétera. Eso sucede, sucede permanentemente. No es algo inusual en diplomacia. Ahora, esta medida pública y notoria que tomó el Departamento de Estado con un ministro del gobierno actual, te lo digo, es algo absolutamente inusual que se Mm. haga con Chile. Pero lo reitero nuevamente, sí, las declaraciones del presidente Boric fueron muy fuertes, y el presidente Trump nunca le contestó. Pero aquí hay Mm. una respuesta clara diplomática que se ha hecho. Sí, eso trae consecuencias, ¿ya? Mm. Si un presidente ataca a otro presidente, es evidente que va a haber una reacción. Y en diplomacia existe esa reciprocidad de responder. Y aquí Estados Unidos respondió. Y, y basado en eso mismo, eh, esta, esta necesidad que tiene Chile, porque finalmente somos una nación pequeña al lado de otras más grandes, el mismo Estados Unidos, la situación de China. Este proyecto del cable submarino, tú que has tenido también relación con la nación asiática, con China, eh, ¿es una necesidad para nuestro país? ¿Es importante un proyecto como este? Porque desde Estados Unidos señalan que esto podría generar, entre otras cosas, una transferencia de información más allá de lo que el mismo proyecto podría generar. Em, por eso es también lo que hablan acá en el comunicado, señalan, entre otras cosas, que se les quitan estas visas a los funcionarios de nuestro país por socavar la seguridad regional. Eh, es prácticamente asociar a prácticas literalmente terroristas, po. Entonces, eso es quizás también lo grave que tiene esta acción que se hizo por parte de Estados Unidos. Te pregunto en primer lugar sobre la importancia que tiene este proyecto de cable submarino que une Chile con China, o Chile con el continente asiático, y y esta situación que es el argumento central para poder quitarle las visas por ejemplo, al ministro Muñoz en este caso. Bueno, son elementos técnicos que yo desconozco. Esto tienen que responderlo las personas que verdaderamente saben del tema, ¿no es cierto?, de que un cable submarino puede, ¿no es cierto?, extraer información, etcétera, de otros países, de nosotros mismos. Son elementos técnicos que deben estudiarse, que deben evidentemente verse por gente que sean técnicos especializados en la materia. Pero Eh, es importante claro que mantener sí, esta pero relación. bueno, es importante. Ahora, yo que conozco la diplomacia china, te diré que ellos ven las cosas siempre a muy largo plazo. Ellos no son inmediatistas.
Para ello te voy a dar, ¿no es cierto?, la anécdota de Deng Xiaoping, cuando a él se le consultó los efectos de la Revolución Francesa en el mundo contemporáneo. Y su respuesta fue, es muy temprano todavía para decirlo. O sea, ellos ven a muy largo plazo, ¿ya? Y tienen una diplomacia muy pragmática, ¿ya? Muy pragmática y muy profesional por lo demás. Entonces, bueno, esto hay que analizarlo muy bien y el próximo gobierno va a tener que analizarlo muy bien, con técnicos especializados en la materia, y ahí tomar decisiones que sean convenientes para el país. Aquí lo que interesa son los intereses nacionales, los intereses de Chile. Más allá de la escaramuza, de las peleas, de los ataques, de las críticas fuertes, que la diplomacia chilena vuelva a su cauce natural. Eso es lo que todos deseamos, que tengamos buenas relaciones con dos países que han sido amigos de Chile, tanto Estados Unidos como la República Popular China, que son además importantísimos socios comerciales. Mm. China es el primer socio comercial de Chile. Y ahí está el punto, y quizás te reitero la pregunta para tener tu reflexión respecto de el argumento que se da por parte de Estados Unidos para quitar las visas. Esto de socavar la seguridad regional, ¿es un argumento para ti exagerado, Mira, altisonante tal no, no vez, lo o no? sé, no lo sé, pero es muy serio lo que están diciendo y por lo tanto Chile tiene que analizarlo. ¿Ah? Ese es el punto. Esto tiene que ver lo técnico, personas que conozcan realmente la materia. Y evidentemente que hay que verlo. O sea, el próximo gobierno tiene esa tarea de ver, ¿no es cierto?, cuáles son las consecuencias reales que podría tener. Mm. Señala el comunicado, y voy a leer para quienes no han conocido respecto de este texto. Señala lo siguiente, dice: esto en referencia puntualmente a estas tres personas, estos tres funcionarios de nuestro país, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron apoyo significativo y o llevaron a cabo actividades que socavaron la seguridad en el hemisferio. Más adelante dice, la decisión busca contrarrestar los intentos de socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía. Es grave, ¿o no? Mira, es una señal política evidentemente muy seria, pero es una señal, porque Estados Unidos sabe perfectamente de que llega un nuevo gobierno en un poco más de 2 semanas, pero Mm. fue una señal que se envió y que evidentemente con responsabilidad el próximo gobierno va a tener que estudiarla. Jorge, pasemos un poquito a lo que va a ocurrir después del 11 de marzo. Eh, el rol fundamental de la Cancillería chilena a partir de esa fecha, cuando ya asuma el nuevo gobierno, va a ser el de tender puentes con las correspondientes naciones. China, Estados Unidos, Rusia, el mismo Brasil, que son las naciones más grandes, eh, van a ser claves para las gestiones que se hagan, y deben ser quizás las primeras acciones que tenga que realizar en la nueva Cancillería. Mira, Chile tiene que volver al cauce normal de su política exterior. Es decir, nosotros hemos tenido relaciones con gobiernos de derecha, con gobiernos de centro, con gobiernos de izquierda. Si lo que importa en la política exterior son los intereses nacionales, los intereses de Chile. Y por ello mismo es que, si bien el presidente electo se reunió con presidentes de derecha, Mm. también lo hizo con el presidente Lula, ¿ya? Porque claramente, claro, Brasil es muy importante en la región, es una potencia. Hay que tener relaciones con todos, no importa el color político. Lo que importa es resguardar, proteger y garantizar los derechos de Chile. Eso es lo principal de la política exterior
y no andar peleando permanentemente, ¿no es cierto?, como lo ha hecho el presidente Boric. Si te lo insisto, criticar a la Unión Europea, Naciones Unidas, cuando la Unión Europea para nosotros es importantísima, por favor. Entonces, esa no es la política que siguió Chile en el pasado. Y por lo tanto yo confío en que con el presidente Kast vamos a volver a tener una política tradicional que resguarde nuestros propios intereses. Y esa política tradicional que tú mencionas, ¿cómo debería realizarse y en qué orden? Bueno, evidentemente que el barrio es importante, hay que tener una buena relación con todos los países de América Latina y también evidentemente con las potencias. ¿Ah? A Rusia, dada la actitud que ha tenido, yo lo descarto. ¿Ah? Pero las demás potencias también tienen que tener con nosotros una buena relación. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, ¿no es cierto? Bueno, China y Estados Unidos ya lo hemos mencionado. La Unión Europea también, ¿no es cierto? Es un campo importantísimo para nosotros. Culturalmente, además, ¿no es cierto? El Parlamento Europeo es muy importante también para nosotros, mantener una buena relación con ellos. El 80% de las decisiones de Europa hoy día se toman en el Parlamento Europeo. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que volver a tener. Ya una política como la hemos tenido siempre, la tradición de Chile ha sido esa, ya resguardar, ¿no es cierto?, nuestros intereses. Y lo reitero, eso de andar, ¿no es cierto?, disparándole a los presidentes, trae consecuencias. Y ahí, Jorge, cuando hablamos de, a ver, es un poco como para entender quienes no tenemos ese feeling con la diplomacia, ¿se requiere ahí personas expertas en ese tema o más bien gente que venga de la clase política? Te lo pregunto puntualmente para ver quiénes tienen que hacer o quienes tienen que tener esa misión directa para encabezar una embajada, por ejemplo, de Chile en Estados Unidos, de Chile en China, de Chile ante la Unión Europea, de Chile incluso está en la misma ONU. ¿Quiénes deberían encabezar esa misión? Bueno, mira, la diplomacia tiene el componente natural, ¿no es cierto?, diplomático, pero tiene un componente también político muy fuerte, ¿ya? Quienes realmente ejercen influencia en todos los países son los políticos, más allá de los diplomáticos. Es decir, los gobiernos, que son políticos, los parlamentos también ejercen mucha influencia. Por lo tanto, las personas, digamos, tienen que trabajar en todo este ámbito. Trabajar, ¿no es cierto?, evidentemente con los diplomáticos del país, pero trabajar también con los políticos, es decir, parlamentarios, Mm. gobierno, etcétera. Eso es muy importante tenerlo presente, porque alguna gente no entiende bien a veces que la diplomacia son solo palabras suaves, bonitas. No es tan así, ¿ya? Representación. Eh, Se puede hablar en forma muy franca y directa, Mm. sobre todo con los políticos, que son los que toman las decisiones, ¿ya? Y en forma directa con ellos. ¿Ah? Mm. Y entienden ese lenguaje. Y por lo tanto, bueno, tener personas con experiencia, evidente, es importante la experiencia. Este gobierno, por ejemplo, no valoró la experiencia y al final se dio cuenta que necesitaba y llevó gente de experiencia al gobierno. Pero la experiencia, ¿no es cierto? Mira, es la ley de la vida, ¿no? La madurez y la experiencia llegan con los años. Mm. Jorge, eh, basado en lo que estamos hablando, en lo que va a tener como misión el gobierno de José Antonio Kast, eh, y quiero volver un poquito al comunicado de Estados Unidos, porque señala lo siguiente, y voy a leer dos párrafos. Dice, en su ocaso,
el legado del gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional a expensas, en última instancia, del pueblo chileno. Y, basado en lo que estábamos conversando, dice lo siguiente: esperamos con interés avanzar en las prioridades comunes, incluidas las que refuerzan la seguridad en nuestro hemisferio con la próxima administración CAST. Continuamos utilizando todas las herramientas disponibles para promover la seguridad y la protección de nuestra región. No es, y aquí viene la pregunta, no es poner un muro o alguna especie de tipo soga en las manos a la Cancillería chilena futura, a la próxima, a la que comienza a funcionar a partir del 11 de marzo, las acciones que pueda llegar a hacer. Te lo pregunto puntualmente por la relación que Chile debe seguir teniendo con China, si es el principal socio comercial. No, yo me quedo con la última parte del comunicado, digamos, en que declara buenas intenciones, es decir, lo que ellos quieren es tener una relación fluida, amistosa, de mutua conveniencia. Yo me quedo con lo último del comunicado y lo señalado por el presidente, por el presidente Boris. Bueno, ya lo conversamos, ¿no es Mm. cierto? Todo eso trajo consecuencias para Chile. ¿Ah? Yo diría que fue el presidente del mundo más agresivo en términos directos con el presidente de Estados Unidos. Y eso ningún presidente del mundo lo va a aceptar. Entonces quedémonos con lo último del comunicado. Y tener buenas relaciones, yo estoy seguro que las vamos a tener. Y las vamos a tener con China también, Mm. porque China, reitero, tiene una muy buena diplomacia, ¿no es cierto?, muy pragmática por lo demás, que también ellos ven sus intereses, pero comprenden también los intereses del otro. Ya, ese es el punto. Y con China tenemos franqueza para conversar, para discutir los temas. Yo lo digo por la experiencia. Yo discutía, ¿no es cierto?, con las autoridades chinas en forma muy directa, ¿ya? Mm. Con un lenguaje directo. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, teníamos resultados. Ese es el punto, tener resultados en las relaciones exteriores que sean buenos para ambas partes, y aquí siempre, ¿no es cierto?, no se puede favorecer solamente uno. Ambas partes tienen que favorecerse siempre y en consecuencia eso es lo que va a pasar. Yo tengo confianza en que el próximo gobierno lo va a hacer Mm. y vamos a tener una buena relación con ambos países. Jorge, pero a pesar de ello, a pesar de las buenas intenciones que tú dices que se establecen en la última parte del comunicado, esto de continuamos utilizando todas las herramientas disponibles para promover la seguridad y la protección de nuestra región, eh, ¿no hay quizás ahí una situación particular respecto de lo que te señalaba de poner como trabas para seguir teniendo esta relación con China y exponerse a la posibilidad de que puedan, por ejemplo, interponer aranceles a Chile por seguir manteniendo relaciones con países que no están en la línea con Estados Unidos, porque finalmente Donald Trump lo ha manifestado así desde el día 1 que asumió este mandato, y está justamente empecinado en tomar esas acciones con quienes tienen relación con países que no están en la línea de Estados Unidos. Entonces, no es poner la soga o poner no sé, la pistola o el cuchillo sobre la mesa y decir, bueno, ustedes sigan teniendo la seguridad o manteniendo la seguridad regional, de lo contrario, ya saben lo que se viene. No, mira, no, yo no veo esa situación, francamente. Yo creo que las cosas van a cambiar con Estados Unidos y se va a mantener un buen diálogo, conversación con la República Popular China. Yo no veo ese tipo de conflicto. Mira, ahora todos los países presionan para sus intereses, todos. Es decir, ninguno se excluye. ¿Ah? Pero yo no veo esa situación de una especie de chantaje, no lo veo. Ahora, claro, el presidente Trump son asuntos internos, los cuales yo no me voy a intervenir, pero la Corte Suprema declaró
ilegítimos, ilegales, los aranceles que él aplicó a todo el mundo, o prácticamente a todo el mundo. Y pese a Y él ello, acaba de anunciar, ¿no es cierto?, de que va a poner un arancel de 10% a todo el mundo. mm, Bueno, son asuntos internos y ellos tendrán que medir las consecuencias de aquello. Pero yo no veo ese tipo de presiones con Chile y por lo tanto, bueno, el diálogo, eso es lo más importante en diplomacia, dialogar, conversar, ver cuál es el interés de la otra parte, ¿no es cierto? Ver cuál es el interés nuestro. El diálogo es importantísimo en diplomacia. mm, Y aquí con el actual gobierno ha tenido casi nulo diálogo. ¿Ah? mm, Lo que ha tenido más bien son ataques en un lenguaje absolutamente impropio. mm. Jorge Tarud, ex embajador de Chile en China, ex parlamentario, ex diputado. Bueno, el currículum es extenso en el caso de Jorge Tarud. Muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido esta noche aquí en CNN Prime. No, muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien.